Muy buenas noches, bienvenidos a la Vuelta al Mundo de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Finaliza en Ucrania el alto el fuego unilateral decretado por Rusia durante la Pascua entre acusaciones de los dos países de haber violado la tregua de 30 horas. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky pide al Kremlin una nueva pausa de 30 días para que abandone los ataques contra estructura civil y reclama que su propuesta no haya sido respondida. El ejército de Israel reconoce fallas profesionales en el asesinato de 15 socorristas de la Media Luna Roja Palestina y otras organizaciones ocurrido en la Franja de Gaza el pasado 23 de marzo y destituye a uno de sus oficiales. Una de las entidades denuncian que el informe de las fuerzas israelíes está plagado de mentiras. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propone a su homólogo venezolano Nicolás Maduro lo que denomina como un acuerdo humanitario. Plantea repatriar a Venezuela a los 252 migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos y detenidos en la megacárcel Secot a cambio de la liberación de un número exacto de presos políticos. Iniciamos con la guerra en Ucrania. Termina el cese el fuego unilateral decretado por Rusia con motivo de la Pascua entre acusaciones mutuas de haber violado la tregua que duró 30 horas. Mientras tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky pidió al Kremlin una nueva pausa de 30 días para que abandone los ataques contra estructura civil y reclama que su propuesta no haya sido respondida. Tassi Lanza nos amplía. Sin cese al fuego ni acuerdo a la vista. Expira la tregua que había consignado Vladimir Putin para las Pascuas. Previamente, Kiev y Moscú cruzaron acusaciones de violarla. Este día no fue suficiente para que Moscú respondiera ni a la propuesta de un alto el fuego total de 30 días después de Pascua, ni a la propuesta de al menos extender el alto el fuego en el aire, absteniéndose de realizar ataques con misiles y drones contra infraestructura civil. La naturaleza de las acciones de Ucrania seguirá siendo simétrica. El alto el fuego se responderá con otro alto el fuego y a los ataques rusos se responderá con los nuestros en defensa. Las acciones siempre hablan más que las palabras. La propuesta rusa de cese al fuego unilateral se produjo luego de que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijera que su país podría abandonar las conversaciones de paz a menos que Moscú y Kiev mostraran voluntad negociadora. Si bien Rusia dijo en reiteradas ocasiones que Washington no ha respondido a demandas claves para el país, el viernes el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que hay avances en las conversaciones. En tanto, Trump sigue de cerca la dinámica negociadora. Esperamos que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo esta semana, entonces ambos comenzarán a hacer grandes negocios con los Estados Unidos de América, que está prosperando, y harán una fortuna. Su enviado especial para Rusia y Ucrania también se mostró expectante. Y esta guerra está durando demasiado, pero creo que hay una oportunidad. Presentamos lo que hoy yo llamaría una hoja de términos. Esto es lo que parece que va a pasar con los ucranianos. Volvieron a Kiev, volverán la semana que viene a Londres y les diremos ¿qué aspecto tiene esto? Luego nos dirigimos a los rusos y les decimos ¿cómo es su hoja de términos? Y luego lo ponemos todo junto. Kellogg también descartó que el ingreso de Ucrania a la OTAN esté sobre la mesa. Y ahora hablamos de la guerra en la Franja de Gaza. El ejército israelí afirmó que cometió fallas profesionales en el asesinato de 15 trabajadores humanitarios el pasado 23 de marzo, cuando disparó contra un convoy de ambulancias en el enclave palestino. En un informe de su autoría, aseguró que sus soldados no dispararon indiscriminadamente y sin aportar pruebas acusó que 6 de los socorristas de la Media Luna Roja Palestina, Naciones Unidas y Defensa Civil de Gaza eran miembros de Hamás. Por su parte, la Media Luna Roja respondió que se trataba de un informe plagado de mentiras. Y para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto esta noche a Enrique Prieto, docente y abogado experto en Derecho Internacional. Bienvenido y gracias por la comunicación. Buenas noches, Elena, y un saludo especial a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Pues para empezar, ¿qué opinas sobre este informe elaborado por el ejército israelí sobre este incidente? Es decir, un informe suyo elaborado por sus miembros. Claro, bueno, lo primero es mencionar que las fuerzas militares israelíes cometieron este acto, así que cualquier Estado tiene la obligación de investigar las acciones u omisiones de los miembros de las fuerzas militares, así que no se nos puede hacer raro que este informe salga de parte del gobierno israelí. Ahora bien, la pregunta es si el informe
refleja la veracidad de los hechos o no. Y pues aquí hemos estado en distintos momentos. Recordemos que primero se mencionó que no llevaban las sirenas prendidas los carros de la Media Luna Roja, después salió el video de una de las personas que iban allí, se encuentran los cuerpos y aparentemente algunos de ellos fueron o recibieron impactos de bala a una distancia muy corta, que genera varias inquietudes. Entonces, la pregunta es si este informe verdaderamente refleja lo que ocurrió allí. Digamos que en estos eventos siempre hay dos historias, dos caras de la moneda. Sin embargo, algo muy importante, Elena, es recordar que el derecho internacional humanitario, que es este tipo de normas que regulan los conflictos internacionales y los conflictos no internacionales, tiene una regla importante. Primero es el principio de distinción, es decir, que no se deben atacar a aquellos que no son combatientes. Pero adicionalmente hay una protección reforzada, por ejemplo acá las imágenes que vemos, a los integrantes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Entonces aquí la pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y ya es un avance importante que hayan tomado acciones y que reconozcan que hay una falla o hubo una falla en esta operación. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa este reconocimiento por parte de Israel de que su ejército cometió fallas profesionales el 23 de marzo? Se lo pregunto a nivel práctico porque es una guerra que ha sido transmitida en tiempo real y hay videos, bueno, que hacen constar de lo que ha ocurrido en esa guerra y sin embargo no ha pasado nada, más allá de la condena internacional. Bueno, acá hay dos resultados prácticos. Uno a nivel interno, que ya lo vimos primero en la destitución de uno de los comandantes de las unidades que estuvo envuelta en este lamentable hecho. Lo segundo es que reconoce que una falla profesional, así lo llaman, digamos que acá uno podría hablar que hubo una falla contra protocolos y contra la normatividad. Y este reconocimiento por parte de Israel de lo que llama una falla profesional podría permitir que las familiares víctimas de las personas allá asesinadas puedan adelantar ya sean casos o demandas a nivel doméstico o a nivel internacional en contra del Estado de Israel. Y por último, claramente esto será tenido en cuenta por parte de la Corte Internacional de Justicia, que recordemos está analizando una demanda interpuesta por Sudáfrica por vulneración contra la Convención o el Tratado contra el Genocidio. Usted justamente, Enrique, hablaba de la protección del derecho internacional. ¿Qué coloca en condiciones de tanta vulnerabilidad a los trabajadores humanitarios y cómo protege el derecho internacional a los socorristas, a las personas que asisten en zonas de conflicto? Perfecto. Entonces, lo esencial es tener claro que estas personas, los socorristas, son un grupo de personas con una protección especial, una protección, llamémoslo, exorbitante, en el sentido de que ellos o ellas están arriesgando sus vidas por atender los heridos sin importar de cuál bando son. En este sentido, el derecho internacional humanitario, específicamente los convenios de Ginebra, obligan a que las partes, que los estados beligerantes que se encuentran en medio de un conflicto respeten ante todo todos los socorristas, pero especialmente aquellos que son visibles. Por eso es que vemos que ellos llevan los chalecos, llevan las sirenas, para que se identifiquen y cualquiera de los dos bandos no lo vayan a atacar. Así que claramente, y como lo menciona el gobierno de Israel, pues acá hubo una falla profesional, una falla muy grave, pero que también tiene implicaciones no solamente a nivel doméstico, sino a nivel internacional, por vulnerar unas normas que han sido acordadas por la comunidad internacional como muy importantes. Y esto no es nuevo, cierro con esto, Elena, y esto, la protección y los convenios de Ginebra vienen desde principios del siglo XX. Entonces es una norma vieja que la lógica es ayudar y proteger a esas personas que están sirviéndole a todas las personas que son combatientes en medio de un conflicto e inclusive ayudando a los civiles que pueden ser víctimas directas o indirectas de este tipo de confrontaciones armadas. Bien, Enrique, pues muchísimas gracias por su análisis y se ha dicho de paso personas que además están siendo cuestionadas dentro de la Franja de Gaza señaladas de pertenecer al grupo islamista Hamás. Muchísimas gracias, Enrique Prieto, docente y también experto en Derecho Internacional, por su análisis. Muchas gracias, Elena, por la invitación.
Y en Yemen al menos 12 personas murieron y 30 resultaron heridas producto de una nueva jornada de bombardeos estadounidenses. Esto según información del Ministerio de Salud UTI. Y el objetivo de este domingo fue el barrio de Farwa, en el centro de Sanaa, la capital yemení. Esta semana, recordemos, la Unión Americana ha vuelto a intensificar sus ataques contra los rebeldes hutíes, quienes protagonizan desde hace meses ya ataques a barcos comerciales en el Mar Rojo en apoyo al pueblo palestino. Equipos de rescate y ambulancias aún buscan a víctimas entre los escombros, por lo que la cifra de muertos y heridos podría aumentar y es preliminar. Este domingo, una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la retirada masiva de la ayuda internacional por parte de Estados Unidos corre el riesgo de empeorar la situación humanitaria precisamente en zonas de conflicto donde los sistemas de salud ya están gravemente sobrecargados, como Gaza y Sudán. Laurel nos amplía. La Organización Mundial de la Salud da la voz de alarma. Con el anuncio en enero de la retirada de Estados Unidos, la Agencia de Naciones Unidas va a tener que recortar una quinta parte de su presupuesto. Una decisión que tendrá consecuencias graves para la ayuda humanitaria mundial, como alertó este domingo una funcionaria de la OMS. La OMS desempeña un papel importante en el sostenimiento de los sistemas sanitarios. La rehabilitación de los sistemas sanitarios, la formación y el envío de equipos médicos de emergencia, la precolocación de kits de traumatología. Muchos de estos programas se han detenido ahora o no van a poder continuar. Dos crisis preocupan particularmente a la OMS. En la asediada Franja de Gaza, donde 1 año y medio de bombardeos han dejado fuera de juego a la mayoría de los hospitales, los suministros humanitarios no han entrado al enclave palestino desde el 2 de marzo por culpa del bloqueo israelí. Y en Sudán, el sistema de salud también se encuentra en una situación límite, con una guerra entre el ejército y los paramilitares que ha desplazado a millones de personas en más de 2 años. Más de 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Sudán, de las cuales más de 20 millones necesitan urgentemente servicios sanitarios. Sin embargo, la inseguridad, la escasez de medicamentos y suministros médicos vitales y los repetidos ataques contra las instalaciones y el personal sanitario han hecho que el acceso a la atención y la ayuda sea casi imposible para millones de personas. Además de la ayuda humanitaria, la retirada de Estados Unidos de la OMS corre el riesgo de obstaculizar el intercambio de información crucial para anticipar crisis sanitarias como una futura pandemia y, por tanto, afectaría la vigilancia y detección de enfermedades a escala mundial, porque las bacterias y los virus no conocen fronteras. En información de Latinoamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, lo que denomina como un acuerdo humanitario. A través de su cuenta de X planteó repatriar a Venezuela a los 252 migrantes venezolanos que fueron expulsados desde Estados Unidos y detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, a cambio de la liberación de un número exacto de presos políticos que mantiene el gobierno bolivariano. Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico, 252, de los miles de presos políticos que usted mantiene. En otro orden de ideas, la Pascua es una de las fiestas más importantes del año y a menudo se celebra con chocolate. Este dulce ha formado parte de las fiestas de Pascua durante siglos. Se usa desde regalar una caja de bombones y huevos de Pascua hasta llevar a cabo divertidas cazas de huevos. Más información en este informe. Algunas tradiciones son más dulces que otras. Decorar huevos en Semana Santa es una tradición popular desde hace siglos. Los europeos cristianos empezaron a intercambiar huevos como símbolo de renacimiento durante la Cuaresma. Los primeros huevos de Pascua de chocolate aparecieron en Francia y Alemania en el siglo XIX, y estos dulces son populares en muchos países del mundo. Tras su primera introducción, los huevos de Pascua de chocolate se extendieron por todo el mundo, adaptándose a los gustos y costumbres locales. Lo que nos hace felices es ver la cara de asombro de nuestros clientes. Cuando ves a los niños sonreír ante tus creaciones, significa que has ganado. ¡Wow! ¡Flores de macarrones! Busco chocolate de calidad, pero también una obra de arte. Otra tradición popular es la búsqueda de huevo de Pascua, que se remonta a finales del siglo XVI en Alemania y para la que todavía se necesita chocolate.
Tengo 2 niñas pequeñas, así que les compro todo tipo de chucherías para que las busquen por todas partes. Las campañas de marketing también han considerado los huevos de Pascua como una tradición de Pascua, además de introducir personajes como el conejo de Pascua. Hechos de chocolate o adornados con intrigados diseños, los huevos de Pascua siguen simbolizando la alegría y renovación de la estación. Fin del informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese con nosotros en France 24. Hasta la próxima.